Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho en donde queremos resaltar las historias de nuestros egresados y que ustedes se inspiren a lograr lo imposible. Hoy estamos con Ana Isabel Gaviria, ella es la vicepresidente legal y de sostenibilidad de Mineros S.A., abogada y filósofa de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana. Hola Ana, ¿cómo has estado? Gracias Hola, por este Lidio. espacio. Bueno, no, gracias a ti. Me encanta ser parte de esta actividad. Eh, Nos gustaría que empezáramos esta conversación y que nos contaras esos recuerdos de la universidad, del bloque 12, historias memorables, profesores que recuerdes, anécdotas curiosas con compañeros. Preparando esta entrevista, algunas de nuestras fuentes nos decían que el gusto por la filosofía empezaba por las clases del segundo piso y toda esa parte tan bonita de la historia de la facultad. Bueno, pues sí, yo de la universidad tengo los mejores recuerdos de la vida. Yo me acuerdo que me gustaba tanto ir a la universidad que a pesar de que yo nunca he sido muy madrugadora, yo me acostaba con ganas de que amaneciera para ir a la universidad. Pues, y nos gozamos todos los 5 años, pues que para mí con filosofía fueron un poquito más, pero nos reíamos todo el día, todos lo celebrábamos, todo el mundo tenía apodos y hoy algunos de mis grandes amigos son personas que conocí en la universidad pues y todavía conservo de manera muy cercana y muy entrañable. De los profesores también tengo muy buenos recuerdos, hubo algunos en especial que me marcaron mucho, entre esos yo mencionaría por ejemplo a Juan Carlos Mejía y a Ignacio Sanín, que creo que tenían en ciertos puntos unos estilos parecidos porque siempre había humor en las clases, había un nivel de conocimiento altísimo, pero ellos tenían la capacidad de bajar ese conocimiento a lo práctico, que yo creo que eso es muy importante para un estudiante, porque es que uno sale de la universidad con un montón de teoría y no sabe qué hacer con ella. Y yo me acuerdo que tanto el doctor Sanín como Juan Carlos siempre se esforzaban de darle sentido práctico a todo lo que enseñaban. Entonces, por ejemplo, Juan Carlos en primer año, cuando estábamos viendo familia, me acuerdo que nos hizo un examen en el que puso un caso y contaba, pues, y como que metía todos los temas que nos había enseñado en el periodo que estaba evaluando, y en alguna parte del caso hablaban de alguien que le había prestado plata a otra persona al 1% diario. Nadie cayó en cuenta del 1% diario. O sea, Juan Carlos recibió todos los exámenes y nos dijo, ¿quién vio el 1% diario? Nadie lo Ah, había visto. Él decía, pero pues, ¿cómo se les ocurre? Entonces, era como esa presión por llevar a la realidad lo que nos enseñaban. Entonces, ahí me acuerdo mucho de claro. esos dos. Me acuerdo también mucho de, por razones diferentes, de Álvaro Izaza y de Javier Tamayo. Los dos también me marcaron mucho porque yo aprendí a verlos más como pues más como unos maestros que como unos profesores. O sea, ya son enseñanzas de vida y son referentes de humanidad. Pues, o sea, yo todavía veo con cierta frecuencia a Álvaro Izaza y todavía lo veo y es como la bondad hecha persona, pues, y una persona que ha manejado temas tan complejos y tan duros como los que él ha manejado y con ese nivel, y siempre tiene la capacidad de tener una cara amable, de tener una frase bonita. Entonces es como en los abogados, yo creo que tiende a haber un poquito como de premiación y pues en muchas profesiones como de premiación a la arrogancia. Y esta es una enseñanza de que la inteligencia no tiene que ir Claro, acompañada de soberbia y de, aquí. pues, como esa importancia de conectar con la gente tan Sí, bonita. solo para meter la cuchara antes que hablaras de Tamayo, aquí ya pasó pues por nuestro programa la doctora Didier Vélez y nos contó que una de sus generaciones, a ella y al profesor Álvaro Izaza les dieron el diploma de madres. Ay, sí. Entonces, y nos ibas a contar también del profesor Javier Tamayo. Sí, los dos, o sea, es que lo que tenían de común los dos es que generaban mucha cercanía con Qué los bien. estudiantes y en eso te volvieron unos grandes referentes. A mí Javier Tamayo me decía la mascotica del salón y eso generaba como, sí, o sea,
esa dosis de humanidad que a veces hace tanta falta. Claro. ¿En dónde ese gusto por la filosofía? Porque pues hemos visto que hay abogados que deciden estudiar filosofía, pero ya después, a nivel doctorado, tú decidiste hacerlo como combinar los dos pregrados, ¿de dónde surge? Mi papá también es abogado y filósofo, Ah, ok. y es filósofo de la Bolivariana. Y desde mi infancia, pues mi papá siempre me habló de filosofía en la casa. En mi casa estaba llena de libros de Camus, mi papá era súper fanático de Nietzsche, de Sartre, entonces pues todas las conversaciones con mi papá eran muy de filosofía, y de ahí vino el amor por la filosofía. Y estando en segundo año yo dije, pues como está aquí, no es sino subir las escalas. Y es muy complementario, y pues obviamente Claro. en la casa de una me animaron, y así fue como empecé la carrera, pues que siempre me demoré, pero Sí. Sé que esto lo podríamos tocar más adelante, pero me gustaría hacer la pregunta de una vez antes de hablar de tu práctica profesional ya más en detalle, y es, ¿hoy has sentido que la filosofía ha sido un componente que te ha marcado una diferencia, digamos, de carrera frente a otros profesionales? sí, muchísimo, muchísimo, porque es que lo que te da la filosofía es, en realidad yo no hablo mucho de que estudié filosofía, Ok. porque tiende uno a caer en que empiezan a preguntarle como por teorías filosóficas, y te digo que se me No, olvidaron pues el sí, 90%, pero al final lo que hace la filosofía es que te mete la semilla, una semilla como de sentido crítico y cuestionador, y de mirar las cosas desde otro punto de vista mucho más analítico. Entonces, yo creo que es eso, y eso lo dan también otras profesiones, pero en la mía yo siento que la filosofía hace que cada cosa que llegue, yo empiece a trabajarla desde el por qué. O sea, ¿esto para qué es? ¿Por qué? Si es necesario hacerlo así. Entonces, es como cuestionar todo, ir como quitándole las cascaritas a la cebolla, que eso a veces no es tan común. claro, sí. En otra conversación que teníamos pues esta semana hablábamos que la filosofía, digamos que es una gran herramienta y que no nos da ese sentido crítico que hoy la inteligencia artificial no va a ser Sí, capaz de, total. de reemplazar. Por otro lado, eh, hoy vemos pues a Ana Isabel, vicepresidente legal y de sostenibilidad de una gran empresa listada en bolsa, con un gran impacto internacional y en una industria pues que tiene una predominancia, sobre todo en el mundo de las transacciones internacionales. Y todo el mundo dice, ay, tan chévere Ana Isabel, pues hoy vicepresidenta, que no te hace cargo. Pero estamos seguros pues que tuvieron que pasar muchas cosas para llegar aquí, y pues preparando también esta historia nos dimos cuenta que tuviste un paso por Asia, una experiencia. Hagamos ese recorrido y cuéntanos cómo fueron esas lecciones valiosas de cada uno de esos momentos desde que te graduaste de Derecho y a lo que has ido construyendo hasta hoy. Bueno, pues ante todo es un camino lleno de curvas y de desvíos. No es un camino recto para nada, y yo creo que eso es como parte de lo más valioso que tiene la historia cuando yo la miro hacia atrás. Yo empecé, a ver, a mí durante la universidad siempre me gustó mucho o el derecho privado o tener un enfoque internacional. Entonces yo Ujú. decía, de pronto lo público, pero siendo cónsul o trabajando en las Naciones Unidas o una cosa así, pues, pero siempre pues me enfoqué más en lo privado. Y cuando terminé la universidad, no, antes de terminar hice la práctica en la DIAN, en la Mm. División Jurídica Aduanera, estuve como 6 mesecitos, terminé y empecé a trabajar en la Defensoría del Pueblo. Nada que ver con mi expectativa, nada que ver con el plan que tenía, pero era lo que había. Recién salido de la universidad, lo más importante pues en ese momento era como empezar a hacer hoja de vida, empezar a hacer experiencia profesional. Y hoy cuando miro para atrás, aunque fue un trabajo en el que yo todos los días llegaba a la casa a llorar, o sea, fue un Mm, trabajo súper duro, claro. pero hoy cuando miro para atrás, le agradezco mucho a la vida pues que me haya puesto esa experiencia, aunque estuviera fuera del plan, porque fue una experiencia que forjó mucho carácter en mí, que me volvió como muy resistente a muchas cosas. Y cuando uno mira hoy
como ese tema del que hablábamos ahorita, que es manejo de crisis y pues más como un poquito de inteligencia emocional, pues esas experiencias tan duras le ayudan a uno Claro, como a forjarse en eso. Y mi rol en ese momento era un rol de coordinadora de defensores públicos, entonces mi función era como hacer un triaje de los casos que sí, llegaban a la defensoría y distribuir esos casos entre los defensores, pues entre la planta de defensores públicos que tenía la defensoría. El caso es que pues nuestros clientes eran claro, presos. sí, claro. Entonces yo tenía que ir cada semana a Bellavista, a la cárcel de Itagüí, a la correccional y al Buen Pastor. Wow. Yo tenía 22 años y tenía cara de 12 y había vivido en una burbuja, pues porque de todas formas pues nosotros estamos en una universidad privada que tiene muchas cosas chéveres, pero es un mundo de todas formas en cierta manera aislado de un montón de cosas que están en la realidad colombiana. Y esa experiencia me hizo como exponerme a un montón de cosas porque había asesinos en serie, había pelados de 12 años que habían matado a la hermanita de 6 meses, había mujeres que estaban en la cárcel porque habían tenido unas historias de vida Wow. durísimas, había de todo y entonces, además de la carga emocional, pues que eso le ponía a uno, la carga emocional de la gente que trabajaba en la defensoría Claro, era pesada también. también, entonces fue muy duro, pero al final, como al final de ese tránsito, fui construyendo unos lazos muy chéveres con mis compañeros de trabajo, a pesar pues como de las adversidades, y yo siento que desde el punto de vista personal aprendí un montón. Ya después de ese, que estuve como un añito en la defensoría, me fui, me fui a ir a Londres. Yo no sabía inglés y dije, bueno, si quiero hacer una carrera como con enfoque internacional, tengo que Sí, el afianzar el inglés es inglés. un... Entonces lo hice pues como hacemos muchos, que nos vamos a meserear, a limpiar, Sí, a ser cajero en un restaurante. Y ahí hay una pildorita que dejo el resto de la historia para después. Yo en uno de esos trabajos que tuve, trabajaba al frente del ESI, en un restaurante que quedaba al Mm, frente del ESI. Y los profesores pasaban y compraban la LAC es comida London allá. School of Economics. Sí, sí. Y yo decía, yo a todos les decía, yo me muero, o sea, mi sueño es estudiar en esta universidad, pero pues yo siendo la cajera de un restaurante decía, ¿cuándo va a pasar eso? En fin, el caso es que terminé mi experiencia en Londres, eh, llegué acá a Colombia otra vez y ahí empecé un poquito más como a emprender ese camino en el sector privado. Empecé a trabajar en la Fundición Escobar, Ujú. ahí estuve como 2 años y fue como ese primer trabajo ya en sector privado y en el gremio del oro en el que me quedé, pues, aunque nunca pensé. Y como yo había empezado a estudiar filosofía mientras estudiaba derecho, pues terminé, pues, y cogía como poquitas materias por semestre, terminé derecho sin haber terminado filosofía. Y lo que hacía era que Ujú. cogía siempre clase de 6 de la mañana o clase de 6 de la tarde, pero llegó un momento trabajando en la fundición que yo dije, nunca voy a terminar esta carrera. Pues sí, Claro. yo nunca tuve afán de terminarla, pero era pues como algo inconcluso. Entonces llegó un punto en el que dije, voy a parar, me voy a tomar un año sabático y me voy a ir a estudiar a otra parte, pues para concentrarme en eso. Entonces empecé a través de la universidad con el área de relaciones internacionales con Miguel Ángel Betancourt, que hoy es un gran amigo, a explorar oportunidades. Y escogimos la Universidad de McGill, hicimos todo el proceso, nos vamos para Canadá, nos vamos a estudiar a la Universidad de McGill, porque estábamos mirando pues como qué universidades tenían convenio con la Bolivariana. En ese proceso que nos fuimos haciendo muy amigos y como en esa época no era Sí. la virtualidad de Sí, era ahora, esperar yo el iba a la correo, la oficina de Miguel carta. Ángel cada semana a decir, bueno, ¿qué hubo? Ya llegó la carta, ¿cómo va todo? Y un día en ese seguimiento, yo me acuerdo que iba saliendo de la oficina de Miguel Ángel y le dije, bueno, ya son las 6 de la tarde, ¿vos qué? Me dijo, no, me voy a quedar hasta tarde porque tengo un proyecto de un convenio con una universidad en Corea del Sur, es un proyecto nuevo Ve, qué para nota. estudiantes de administración, y pues entonces voy a evaluar acá pues el proyecto. Yo le dije, ¿Corea del Sur? No, yo me quiero ir para Corea del Sur, Qué o sea, yo ya no nota. me quiero ir para Canadá. Y me decía, pero es que es para estudiantes de administración. Y yo le dije, no importa, yo me voy a estudiar administración. El caso es que todo se dio, me fui a estudiar administración y a terminar filosofía ya, pues porque
como que parte del encanto es que yo decía, acá a uno le enseñan pura filosofía occidental, o Sí, sea, era no, para conocer no más hay esa nada en visión. el pensum, o pues en mi época no había nada en el pensum de filosofía que tratara de filosofía oriental, o sea, había algunas Claro. cositas que habían traído los existencialistas pues de Oriente, pero yo decía, es que es más de la mitad del mundo sin atender, pues, Ujú. y eso me atrajo mucho. Entonces yo dije, yo quiero entender cómo se ve la filosofía allá. Y entonces, pues como este era un programa de negocios, terminé estudiando negocios internacionales en Corea y pues viendo materias de filosofía. Y el Qué programa interesante. incluía que las universidades coreanas tenían convenios con empresas grandes de Corea y así fue como terminé trabajando en Samsung. Pero Claro. una cosa que me pareció muy interesante, pues sí, a mí también me parece que la experiencia en Corea fue súper valiosa. Cuando yo decidí irme a Corea, mi papá me decía, ¿qué estás pensando de la vida? ¿Qué te vas a ir a hacer Y allá? un ¿Qué va a ser un abogado abogado en en Corea. Corea? O sea, Sí, estás perdiendo el tiempo, te estás desviando. Y yo dije, no importa. Y esas son las cosas, o sea, a mí me parece que es muy importante saber apreciar esos desvíos claro. porque agregan mucho valor en cosas que puede que no sean tan evidentes, pero que por dentro hacen un montón. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una materia que era como sobre cómo se hacían negocios entre Oriente y Occidente. Y se veían casos todo el tiempo de cómo los negocios de empresas grandes occidentales fracasaban en Asia por la falta de los occidentales de saber leer esa cultura y todas esas Sí, diferencias culturales y como poder navegar en ese lenguaje. Entonces ahí había un montón como de ampliar la perspectiva del mundo y ver que es que, o sea, hay un mundo súper grande total. y nosotros, los paisas, somos muy cerrados. Fuera de eso, cuando decidimos salirnos a estudiar, siempre nos vamos para Estados Unidos o si acaso para la esquinita pues de Europa, pero Occidente sigue siendo Occidente y seguimos siendo muy similares. Entonces, eso como la filosofía, yo siento que me Claro, dio eso te una abrió. perspectiva súper amplia del mundo que hoy valoro un montón. No, porque que generaste una visión, digamos que muy periférica del mundo de los negocios. Y pues, y si pudiéramos empezar hoy a conectar cosas también del entorno y del gremio en el que te mueves, pues antes, digamos que la predominancia de las empresas que llegaban, muchas tenían pues accionistas canadienses o base canadiense o accionistas europeos, pues y de la historia de la minería, pues en Antioquia sabemos que hubo muchos pues, apellidos como los Griffestein y demás que fueron familias mineras, pues, pero europeos. Pero hoy mira cómo va cambiando el panorama. Hoy tenemos en Colombia inversionistas indios invirtiendo en compañías mineras en Colombia y también tenemos un gran proyecto que lo desarrolla una empresa china. Chino, sí. Entonces, mira cómo se va conectando, qué Sí. interesante y esa experiencia tan valiosa que hoy te da pues para el gremio en el que estás. Y entonces, ya luego de esa pasantía en Samsung, ¿ya regresas a Colombia o te quedas otro No, ahí tiempo? regreso, como había anticipado mi papá, pues regreso sin ningún trabajo como abogada Sí, y empecé pues como a explorar. Y en ese momento mi papá, pues que como mencioné también era abogado, se había jubilado y había comprado una finca de café. Entonces yo dije como, pues mientras consigo me pongo a trabajar con café y empecé, de hecho pues en ese momento me pusieron un apodo que era Gaviota porque me empecé a meter súper de lleno en el mundo del café, empecé a aprender un montón y ahí empezó como a germinarse un poquito más esa semilla de lo que hoy es la sostenibilidad porque era una iniciativa de café no orgánico, pero sí certificado sí. Rainforest. Y pues, y nos emocionamos un montón, montamos una planta tostadora en la finca, empezamos a ir a ferias por fuera y llegó un punto en que yo dije, pues gracias al derecho por las bases que me dio, pero lo mío es esto, o sea, yo ya me voy a quedar en este mundo y ya de aquí no me saca nadie. Claro. Y iba ya como acercándose como al año de llevar en este plan cuando me llamaron de acá, Armando, Mm. eh, una llamada pues como súper inesperada y me dijo, mira, estamos replanteando nuestra estrategia, queremos darle un giro al área legal, queremos internacionalizar más la compañía y por contacto de la fundación nos llegó tu perfil, entonces pues te queremos invitar a un proceso de selección y mi primera respuesta fue como, no, o sea, yo ya tengo plan de vida, yo ya estoy trabajando acá, no me voy a ir para una empresa minera. Si no te veías dejando las Sí, no, botas yo le para... dije, no, para ponerme otras. No.
entonces mi primera respuesta fue un no rotundo y me dijo, pero venga y conversamos. Vine, conversamos, y lo más simpático es que de toda la conversación él me dijo, acá somos muy flexibles con el trabajo, acá el horario es de 8 a 4, usted va a tener pues como la posibilidad de seguir en sus planes si es que lo tiene. Bueno, y me vendió pues como todo el rol que de verdad sí sonaba súper interesante, pero en ese momento, como yo estaba tan enfocada en el café, dije, pues bueno, o sea, si puedo seguir teniendo el negocio de café y hacer Claro. esto, puedo aprender del mundo corporativo, o sea, puedo combinar las dos cosas. Y empecé a trabajar en Mineros en el 2010 y fue amor a primera vista. O sea, yo creo que no entré como con tanta claridad de a dónde estaba llegando, pero desde el primer momento me enamoré tanto de la empresa, tanto después que todavía estoy acá, como del sector minero, que el sector minero, aunque no parezca, es un sector súper bonito, que pues voy a dejar pues como esa conversación para más adelante, pero es un sector en el que uno, si quiere hacer algo por el mundo, tiene mucha oportunidad de Claro, hacerlo. claro. Entonces ahí empezó pues ya mi trayectoria en Mineros. Entré en el 2010, empezamos pues como toda esa estrategia de crecimiento. Des, Gracias a haber entrado a Mineros, por conocidos pues o amigos que hice acá en la empresa, conocí al que hoy es mi esposo, que eso es un tema que uno no menciona mucho pues como en estos temas de carrera, Claro. pero yo creo que es importante mencionarlo porque él ha sido determinante en mi carrera. O sea, yo creo que la escogencia de un buen aliado de vida hace una gran diferencia. Pues sí, yo creo que gran parte de las razones por las que estoy acá es porque él siempre me ha animado, siempre me ha apoyado y ha sido pues como, siempre ha estado ahí. Entonces esa es una de las cosas que también le debo a Mineros. Claro. Estuve entonces como esos primeros Que él años. no es abogado, por No, lo que nos contaban los afortunadamente no. chismosos, nos dieron que él es No, es ingeniero. ingeniero, trabaja en Sí. Colombia. Eh, ¿Y, y y en qué momento se van a Londres, ya casada o no? Pues a volver a LSI, que sí, es donde tú diste, ahí va a conectar la ahí historia. como en el 2014 yo dije, bueno, ya llevo 4 años en Mineros y uno no debería cumplir más de 5 años en ninguna parte porque se estanca. O sea, esa era como mi visión en ese momento. Dije, me tengo que ir, tengo que empezar a buscar como alternativas y ahí mi esposo me dijo, que no era mi esposo en ese momento, me dijo, ¿y por qué no haces un LLM? Empecé a buscar y las recomendaciones que me dio casi todo el mundo es váyase para Estados Unidos, que pues es como lo más natural que te vayas para Estados Unidos. Entonces, igual como pasó con Corea, hice todo el proceso, pasé a la Universidad de Columbia, todo listo, nos vamos para Colombia. Y faltando 3 meses, me llegó una carta de la organización Chevening, que es una organización Sí. pues que da unas becas súper buenas, diciéndome, usted ha sido preseleccionada en el programa, si quiere seguir en el proceso, traiga las cartas de admisión de las universidades en el Reino Unido a las que usted ha sido admitida. Y yo no me había presentado a ninguna. Oh, oh. Pero afortunadamente el calendario de admisiones del Reino Unido es diferente al de Estados Unidos. Entonces, y como ya tenía todo montado, pude pues como muy rápidamente presentarme a LSI, pasé a LSI, que siempre había sido mi sueño, lo había dejado como ahí parqueado, pero es como que el destino me lo volvió a traer. Y terminamos, al final no me gané la beca, Sí, pero pero Chevening me guió a LSI, nos casamos en julio y nos fuimos en agosto. qué Entonces bien. fue una luna de miel como de 2 años, fue una experiencia súper bonita también. Él me dijo, yo me voy y allá miramos qué hacemos y consiguió trabajo como a los 2 meses, un trabajo súper chévere. Yo trabajé también en una firma de abogados una temporada cortica, pues en una firma de abogados de Ujú. Londres y después conseguí trabajo en LSI, en el Centro de Estudios de Economía Global y ahí empecé otra vez como a combinar esa pasión por la sostenibilidad Claro. con la práctica legal, porque trabajábamos como en investigación sobre políticas de protección de inversión de los países y la implementación de los principios de las Naciones Que ahí, Unidas para Empresa y Derechos claro, que Humanos. ahí me gustaría hacer una pregunta para que la evacuemos en esto y es, la gente, todos pensarían que tú pues estudiaste sostenibilidad a raíz de todo el tema de la industria minera, porque la gente tiende a asociar la sostenibilidad más con los proyectos ambientales, con la responsabilidad empresarial, pero entendemos, porque tuvimos otra egresada pues que estuvo en este podcast que también le gusta mucho la sostenibilidad y nos explicaba que no, que era
un tema que abarcaba muchas áreas de la empresa, más allá pues de lo que la gente se imaginaba pues por sostenibilidad. Entonces en ese caso, ahí fue donde empezaste a conocer y dijiste, ve, esto se conecta con esto, y casi que al volver a la compañía ya tenías una idea más estructurada de ese componente de sostenibilidad que antes que te fuiste. Sí, total. Pues es que uno empieza con esa idea de las matas, pues que es como la Ajá, idea que tienen los papás, los abuelitos, pues que mucha gente sí, cree que es que sostenibilidad son las matas, pues, sí, sí, sí. pero entonces uno se va metiendo como por ese amor, que a mí lo que o sea, inicialmente yo como que me empecé a meter por ese amor por la naturaleza y eso fue ampliando mi campo pues mi visión con respecto a la sostenibilidad, que como lo decís, eh, conecta con un montón de cosas, pues y hoy ya está claro que es que la sostenibilidad es un tema de competitividad, o sea, Total, sostenibilidad hoy es supervivencia, total. entonces trasciende mucho más allá de eso, entonces ahí como que empecé a meterme un poquito más a profundidad en esos temas y nuestra intención, porque ya los dos estábamos trabajando en Londres, era quedarnos. Pero ahí llegó el Brexit y cambiaron todas las reglas Ah, migratorias, se volvía claro. muy difícil que aún un empleador lo pidiera. Y entonces ahí dijimos como, pucha, ¿qué hacemos? Dijimos, no nos queríamos devolver para Colombia tan rápido, había pasado como casi 2 años, vámonos para Francia a ver qué resulta allá. Nos fuimos para Francia, estuvimos en Francia hasta que se nos acabó la plata, que fue rápido. Claro. Y volvimos a Colombia. Entonces, cuando volvimos a Colombia, decíamos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y obviamente, pues uno lo primero que hace es llamar a la casa. Entonces yo llamé a mi casa, que era esta, y le dije a Armando, que era mi jefe, Armando, pues nos vamos a volver para Colombia. Y Armando me dijo, fantástico, vuelves y aquí todo va a volver a ser como antes. Y a mí eso pues me cayó como un balde de agua fría, porque yo decía, yo cómo me voy a ir a estudiar a Londres y volver a hacer exactamente lo mismo que antes. Claro. Entonces yo decía, pues no, esto no puede ser. Y ya pues le dije como, bueno, hablemos bien y hablamos y le dije, no, o sea, reinventemos el área jurídica, hagamos otra cosa distinta. Y el resultado de eso es que yo llegué con un cargo, pues después de mucha estructura y mucha estrategia, llegué al cargo de directora jurídica y a partir de ahí ese cargo fue cambiando y fue cambiando. Entonces, pues si uno mira hacia atrás, o sea, yo entré en el 2016 otra vez con un rol de directora, como muy enfocado en Ujú. lo jurídico. En el 2018 hicimos una reorganización y ahí entonces asumí la Secretaría General también, ya más con esa relación con la Junta y los accionistas. Después trajimos el área de cumplimiento, después Claro. trajimos el área de sostenibilidad y este año trajimos el área de riesgos, que yo creo que o sea, haber traído el área de riesgos a esta vicepresidencia ha sido, yo creo que un hit, porque uno tener la capacidad de ver todos estos aspectos desde el riesgo Claro. le da mucha riqueza pues al análisis. Eh, entonces ha Y sido como un cambio súper dinámico, pues ha sido como una carrera muy dinámica y a raíz, pues, o sea, del amor que yo siempre había tenido por la sostenibilidad, pero a raíz pues como de esa nueva responsabilidad del área de sostenibilidad que en una empresa minera es tan grande, yo dije como, está la pasión, pero la tengo que combinar claro, con el conocimiento y ahí fue que entonces ya empecé ese proceso de hacer la maestría en Cambridge, yo, yo que me fue la devuelvo que un terminé. poquitico. Ahora que hablabas de los riesgos, también me imagino que fue, y con todas esas experiencias que fuiste trayendo a la vicepresidencia jurídica, pero en el riesgo que a veces los abogados somos muy metidos en el código y no encontramos otras disciplinas complementarias como la disciplina de la administración de riesgos que alimentaría mucho la perspectiva, y que también los abogados, y no sé cómo ha sido tu experiencia con eso, como que creemos que es código comercio, código civil, leyes, pero también hay una riqueza en las normas técnicas, y me imagino que ahí te tocó ese camino de abrir la mente y estudiar la norma técnica ISO u otras que son de administración de riesgos de esa disciplina, pero que alimentan nuestro quehacer jurídico. Si nos contaras algo en ese pedacito, Es ¿cómo que lograste esa yo adaptación? creo que es mucho más sencillo, o sea, yo creo que el riesgo le da a uno perspectiva, Ah, porque es que entiendo, las decisiones de negocio se toman con un montón de componentes, claro, no solamente el legal. Entonces, o sea, y lo que le pasa a uno muchas veces cuando uno llama a una firma de abogados es que la firma está ya en una oficina y no tiene la capacidad de ver la realidad del negocio,
cuando uno tiene esa visión de riesgos, es capaz como de sopesar si es mayor el riesgo legal o es mayor el riesgo financiero de la compañía y poder dar, pues, y eso le da al abogado una capacidad de poder dar una asesoría mucho más acertada. Total. Entonces yo creo que es, o sea, sin meterse mucho a lo técnico, es esa capacidad de ver desde la perspectiva de negocio Claro, también esas es un tema de decisiones. análisis, de Sí, herramienta de análisis. Qué bien. Entonces ya fuiste a Cambridge, estuviste un tiempo allí estudiando sostenibilidad, disfrutando de la ciudad que, pues, que es un espectáculo, el punting y todo lo sí. demás que se hace pues alrededor de los colleges. Y Yo creo que lo más valioso de Cambridge es el relacionamiento con la claro, gente, porque claro. la universidad se esfuerza mucho porque se dé ese relacionamiento. Hay muchos momentos presenciales, porque era un programa ejecutivo, entonces tenía Ujú. momentos virtuales y tenía unos presenciales que eran largos y frecuentes, pero esas conexiones, porque entonces yo estudiaba con la gerente de economía circular de IKEA, con el de mercadeo de Google, con el de Lego. Qué nota. Entonces, pues, y los profesores son científicos que están como en la punta, pues, de conocimiento de las tendencias en sostenibilidad y cómo se están moviendo a nivel mundial, y eso le da a uno también como, Total, eso. pues, una apertura impresionante. O sea, yo cada que volvía como con el cerebro lleno de ideas y de entusiasmo. Entonces sí me pareció una experiencia Que súper ahora bonita. que pasemos como a la otra parte de la entrevista, sí me gustaría preguntarte por eso, que es como una de las habilidades que uno debería aprender a cosechar más rápido y es el capital relacional, que aquí también ya lo hemos hablado con otros entrevistados. ¿Sí? Entonces ya terminaste y ya ahí llegaste pues al reto de, pues con la preparación y ya el reto que hoy estás en el día a día y ese cargo y del reto que estás en el día a día. Pues nos contabas que te han tocado unos temas pues cruciales, el tema de listarse en la Bolsa de Toronto, otros temas de acuerdos internacionales, adaptación de normas internacionales también para la operación, y que tú dijeras que otros retos que para ti como abogada han representado ese, que tú dices, uy, esto ha sido bueno porque aquí he forjado un carácter importante. Bueno, yo creo que ese de TSX fue una experiencia única porque el tema con el listado en TSX es que cuando nosotros decidimos listarnos, y yo creo que hoy sigue siendo igual, no había ninguna otra empresa que tuviera sus acciones listadas en una bolsa norteamericana o incluso pues Ujú, en una bolsa por fuera del país, porque lo que hoy hay son ADRs en la bolsa de Nueva York, ujú. pero no acciones ordinarias. Entonces nos tocó como abrir trocha y eso me pareció muy interesante porque es combinar el conocimiento legal con la creatividad. O sea, a los abogados nos critican mucho porque siempre dicen, es que los abogados siempre dicen que no se puede, y esa era una situación en la que uno tenía que lograr que fuera posible. Claro, Y ahí hay que ser muy recursivo, hay que ser creativo, hay que, hay que usar, pues, como echar mano del relacionamiento, de las conexiones. O sea, esto fue un trabajo con un equipo interdisciplinario súper grande, con la Bolsa de Valores de Colombia, con la Superfinanciera, con TSX, con firmas de abogados en Canadá, Colombia, Holanda, Chile, Argentina. Pues fue un equipo, entonces, un equipo muy grande, y fue una enseñanza desde lo profesional, desde todos esos aspectos, pues de claro. trabajo en equipo, relacionamiento, recursividad, sentido práctico. Entonces, Wow. ese fue muy valioso. Y la otra era, digamos que eso implicó, digamos que para el área jurídica, un cambio en esa composición accionaria y ese relacionamiento, digamos que ya con múltiples actores de múltiples países y cómo enfrentas y eso cómo fue para ti o ya tenías la experiencia de haberte movido en ese entorno internacional, incluso en Asia, que te facilitaba el manejo, digamos, de las asambleas, de las juntas, en la que hay actores internacionales también involucrados en muchos de los procesos de hoy de la compañía. Sí, yo creo que esa experiencia fue muy útil, pero nunca suficiente. De hecho, una Ah, de las ok, primeras barreras que encontramos cuando empezamos el proceso de listado era la barrera cultural, pues porque uno dice, pues igual es Canadá, es Occidente, pero no, o sea, cada nicho tiene su propia cultura, y era la cultura pues, del mundo financiero canadiense, las empresas mineras canadienses,
Y el secreto para poder poner a andar ese proceso fue conseguir una persona que fue un puente entre esa cultura y la cultura nuestra. Entonces yo creo que ahí una gran lección fue esa gran dosis de humildad, pues Qué bien. porque uno por más experiencia que tenga, no se las sabe todas y siempre es necesario encontrar un aliado Claro. en todos estos procesos. Antes de pasar a la siguiente pregunta y ya para ir cerrando, porque agradecemos mucho tu tiempo y que tienes pues otros múltiples compromisos, eh, ¿qué otro reto que tú digas y nos conecta con nuestra parte final de la entrevista, que son esos consejos de carrera y que hoy has construido y que tú dices, hombre, yo tuve este reto que ay, me hubiera gustado que le hubiera aprendido la Ana Isabel de 22 años y no después de tanto tiempo, y que son esas habilidades más allá de lo legal que hoy impactan y marcan la calidad del trabajo jurídico también? Yo creo que una lección importante, pues como que yo he aprendido en la vida es la importancia del trabajo en equipo, pues porque yo creo que nosotros crecemos con una visión de liderazgo, yo creo que muy diferente a la que yo tengo hoy. O sea, yo hoy percibo el liderazgo más el líder como un órgano que como una persona. O sea, cuando uno le Ujú, hablan de líder, uno siempre se imagina como la persona que va sola adelante, pero hay una ujú. frase en la que yo pienso mucho que es, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado. Y esa fue una cosa como que yo fui aprendiendo a lo largo de mi carrera y que me gustaría pues como haber aprendido antes, porque hoy cuando uno tiene como tantas cosas por las que tiene que responder, porque entonces está el trabajo, está la familia, el esposo, los hijos, la vida social, la familia, la maestría, y hay un montón de cosas que uno tiene que aprender a balancear y uno tiene que empezar por ser consciente de que solo no se puede. Y Total. si uno en el trabajo trata de hacer las cosas solo y parecer uno solo, yo creo que no llega a ninguna parte. Y mi esposo, pues que ha sido un gran mentor, siempre me decía, uno sin el equipo no es nadie. O Total. sea, entonces, si me volviera a hablar con la Ana de antes, yo le diría, esfuérzate más por formar equipo, porque al final el equipo es el que te libera de tiempo, el que te hace hacer las cosas mejor. Y hoy soy como mucho más consciente de eso. De hecho, hablábamos ahorita como de una recomendación y puede sonar muy light, pero mi recomendación es véanse Robot Salvaje. Pues Ah, es una qué película de bien. liderazgo y habla Claro, mucho de eso. O sea, cuando se la vean van a ver que habla mucho de la importancia del trabajo en equipo y de conectarse con los demás. qué bien. ¿Qué otras herramientas, qué otras, digamos, eh, quehaceres a la Ana de hoy y en el día de hoy que tú dices, sí, yo soy abogada, pero tengo otras funciones, son las que te ayudan a desempeñar mejor tu cargo? Yo creo que es muy importante el balance. Sí, Pues el el balance. balance, porque ahí viene otra enseñanza de la Universidad de Hernán Valencia. Hernán Valencia todos los días decía, el que solo derecho sabe, ni de derecho sabe. Entonces, Ujú. yo creo que un buen abogado siempre debe tratar de tener como un mundo más rico, pues como una esfera más variadita de cosas, hacer cosas diferentes. Entonces a mí, por ejemplo, me sirve mucho, además porque sirve de escape mental y le da a uno como una perspectiva diferente a hacer cosas diferentes. A mí me sigue gustando mucho la agricultura. eh, yo creo que la conexión con los amigos siempre hace mucha falta y uno el día a día a veces lo absorbe mucho y hace que pierda como esa conexión constante con ellos. Leer, leer y leer, pues cada uno tiene como sus gustos. A mí me sigue gustando mucho la filosofía. eh, entonces leo pues temas como de filosofía pues, o temas de divulgación. Y eso me alimenta mucho, o temas de ciencia también me gustan Qué mucho, pero eso bien. sí le da a uno como una visión pues como más allá al derecho. ¿Tienes pues algún libro puntual que quisieras recomendar o un podcast puntual que quisieras recomendar para la comunidad jurídica que nos ves y que tú digas, ve, este podcast me ha ayudado a ampliar una visión y eso me implica hacer
buen trabajo o algún libro. Aquí nos han contado El Ejecutivo al Minuto u otra cantidad pues de herramientas. Otros nos han dicho que la Divina Comedia y entre otros, pues cada quien tiene como su gusto y donde saca sus lecciones. ¿Tú tienes alguno en especial o A un ver, podcast? The Economist nos dijo Claudia, otra pues que tú la sí, conoces, de otra Economist también. invitada. Sí, yo leo mucho de Economist, tiene cositas muy chéveres, ese es súper recomendado. De autores, a mí me gusta mucho Steven Pinker, y yo creo que en este momento, como cuando todo se ve tan oscuro, Steven Pinker es un filósofo que escribe, de hecho no es filósofo, pues, pero Sí, tiene un tema es de filosofía neurocientífico, pues, que... pero él aterriza como esa visión y le da un toque más optimista a lo que estamos viviendo ahora, pero muy basado como en hechos y datos. Eh, Jared Diamond creo que se también me llama gusta mucho. Factfulness, el libro de... No, No, Factfulness es otro. es otro, pero están por esa misma línea. En este Sí, momento se me escapa Factfulness, pero ese también súper recomendado. creo que es Daniel, creo De, que ese es Daniel Pink, que fue el que trabajó con Fama, no recuerdo, pero bueno. bueno, entonces está Steven Pinker, Jared Diamond. Jared Diamond, que también es buenísimo. Hay un libro que se llama Crisis, que trata de cómo países, él coge como 8 países, entre esos están Australia, Suecia, que estuvieron en algún punto en crisis, supieron utilizar esas crisis para salir adelante y ser lo que son hoy. Es un libro muy bonito también como para leer en este momento, aunque pues tiene como más de 5 o 6 años. No, de él hay No, otro hay que es muchas Armas, cosas, Gérmenes y armas, Acero, que también sí, es muy esos me recomendado, gustan pues mucho, temas de y yo creo que historia. más para lo personal, yo recomiendo mucho uno que se llama Flow, que es de un autor checo, el nombre es impronunciable, pues, pero si lo buscan en internet, Flow es un libro sobre cómo fluir en la vida. Qué bien. Es súper bonito. Del mundo, y ya para cerrar, del mundo oriental hoy, digamos, ¿qué te queda y qué rescatas? Porque pues ya nos contaste, tuviste la historia, y nosotros somos muy dados todavía, y lo hablábamos esta semana con Luis Diego, que también lo tuvimos pues en el podcast, el que era embajador de Colombia en China, le preguntábamos eso. Luis Diego, ¿qué experiencia te trajiste de esa cultura asiática y qué rescatas y qué deberíamos nosotros emular de ellos? Por lo que tú decías, pues nuestros estudios siempre han sido muy románicos, griegos, muy enfocados como muy Europa, América, y a veces se nos olvida pues toda esa parte de la gran cosmología de la India, de la China, del Japón, que tienen unos significados tan bonitos. Yo creo, pues sí, y creo que eso ha venido cambiando mucho con el Sí. Oriente moderno, pero cuando uno se vuelve un poquito como a la cultura de 50 años para atrás o la filosofía oriental, yo rescato mucho como esa visión del mundo más como un círculo o como un todo, y como ese sentido de conexión. O sea, yo siento que el asiático tiene un sentido de comunidad mucho más alto que el que tenemos nosotros, Ujú. y siento que eso nos hace mucha falta para poder afrontar todos los retos que estamos afrontando en ese momento. Entonces es como sentirse, y eso habla mucho el Tao y habla mucho pues como la filosofía oriental, tener un sentido de conexión superior con los demás y con la naturaleza, porque es que una de las razones por las que estamos en una crisis ecológica es que nos vemos como entes separados a los ecosistemas, y en realidad nosotros somos parte del ecosistema, y hay que verse como diferente. Entonces esa es una Total, cosa que se me quedó mucho a mí. qué bonito. Quisiéramos pues tener mucho tiempo, pero sabemos que tienes un compromiso, y nuevamente muchas gracias. ¿Qué quisieras decirle a toda la comunidad jurídica que hoy te ve brillar, y qué recomendación quisieras dejar como cierre de este gran espacio? A ver, no, pues yo pensaría que es como la apertura, eh, estar, y de pronto por eso recomendaba Flow, pues porque a uno la vida le trae cosas que no están dentro de los planes, y si uno tiene la capacidad de recibir esos nuevos caminos con apertura y convertirlos en su propio camino, y disfrutarse pues esos procesos, al final llega, o sea, llega donde uno quiere llegar. Entonces es como tener esa flexibilidad de ver la periferia y de entretenerse con la periferia. Qué maravilla.
Muchas gracias a todos que presenciaron otro episodio de Bloque 12 Podcast. Les recordamos, hoy tuvimos a nuestra invitada especial, Ana Isabel Gaviria, vicepresidente legal y de sostenibilidad de Mineros S.A., quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, y en la producción, María Luisa Londoño. Hasta un próximo episodio.